Hola chicos, y en esta lección vamos a hablar sobre las variables y los tipos de datos en JavaScript. Como parte del desarrollo del todo el temario del curso, lo primero que tenemos que aprender y conocer antes de empezar a programar en cualquier lenguaje es las variables, cómo se declaran estas variables y los tipos de datos que podemos utilizar dentro de estas variables. Para empezar, tenemos que hablar un poco de qué cosa es una variable. Una variable en realidad es un espacio de memoria que nosotros separamos al momento de definirla. Y para definir una variable se utiliza una palabra reservada dentro del lenguaje llamada var, var, seguido del nombre de la variable. No es necesario en JavaScript indicarle el tipo de dato, ya que JavaScript tiene como característica el tipado dinámico. ¿Qué significa el tipado dinámico? Que cada uno puede darle el valor a cada variable y JavaScript automáticamente la va a definir. O sea, va a definir el tipo de dato el cual está alojando esa variable. Dentro de los tipos de datos primitivos que puede alojar una variable en JavaScript son los siguientes, 5. Tenemos los de tipo numérico. Los de tipo numérico tenemos números enteros, números decimales y números de coma flotante, llamados los float en otros lenguajes. En JavaScript no es necesario indicar si esta variable es entera, si esta variable es decimal o si esta variable es un float. Automáticamente JavaScript va a detectar dependiendo del valor que tenga la variable en ese momento o en un momento determinado. Tenemos los tipos de datos strings. Strings normalmente utilizado como secuencia de caracteres o también llamados cadenas o también llamados datos de tipo texto. Un string puede guardar, por ejemplo, una frase, puede guardar una palabra, puede guardar hasta una letra. Tenemos los tipos de datos boolean, que son utilizados para definir datos de tipo lógicos, como son los que ya sabemos, verdadero o falso, en este caso true o false. También tenemos el tipo de dato undefinido o indefinido. En realidad este no es un tipo de dato, ya que no está definido, sino que JavaScript, digamos, yo puedo definir o crear una variable, pero esta variable al no tener ningún dato todavía es una variable indefinida para el lenguaje, ya que recién se va a definir dinámicamente cuando reciba algún valor. Y luego tenemos los nulos, que son variables que en algún momento no guardan nada en la memoria. ¿No? Son datos que ya no existen y a estos datos normalmente se les llama datos nulos. Entonces son estos 5 tipos de datos los que podemos manejar en JavaScript y lo mejor de todo es que JavaScript lo hace el tipado de forma dinámica. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto dentro de nuestro código para ver los ejemplos de variables y tipos de datos. Bien, entonces me he quedado en app.js. Vamos a borrar este código, ya no lo necesito, y vamos a definir, por ejemplo, una variable, ¿no? Defino la variable, por ejemplo, primer nombre. En este caso, como pueden ver, siguiendo la sintaxis de JavaScript, defino var y luego primer nombre, donde primer nombre es el nombre de esta variable o el nombre que recibe esta variable, pero que todavía no tiene ningún valor. Entonces, en este caso, yo lo voy a definir de esta forma, siempre el punto y coma al final. Estoy definiendo como primer nombre mi nombre, Grover. Entonces esa palabra Grover se está guardando ¿dónde? Ya en la memoria del computador y automáticamente JavaScript está detectando de forma dinámica que esa variable, ojo, esa variable ya es de tipo string porque es una cadena de texto. Siempre que ve las comillas, pueden utilizarse también las dobles comillas, no hay ningún problema, ¿no? También las va a considerar válidas. Pero, digamos, por una buena práctica, utilizamos siempre las comillas simples, ¿no? O al menos al tipo de comillas al cual estás acostumbrado. Yo particularmente utilizo las comillas simples. En este caso, ya está definiendo la variable nombre. Entonces, si corremos esto, vamos a ver, ¿no? Ejecuto. No se va a mostrar nada, ¿por qué? Porque lo único que hemos hecho es definir una variable. Vamos a utilizar la variable. Entonces, para utilizar esta variable, console.log, entonces lo que le voy a decir es que me escriba la variable primer nombre. Ok, grabamos. Entonces vamos a correr nuevamente este código y pueden ver que se escribe la palabra Grover, ¿no? Entonces ya estoy haciendo uso de una variable, en este caso de tipo strings. Bien, entonces vámonos con el siguiente tipo. Vámonos con la edad. Voy a poner la edad, por ejemplo,
34. En este caso estoy definiendo otra variable, pero esta variable es de tipo numérica. ¿Y cómo sabe JavaScript que es numérica? Ojo, no está entre comillas. Es un número común y corriente. Voy a poner acá var sueldo, por decir, 1800.99. En este caso, JavaScript también está detectando que esa variable es numérica y a su vez es de tipo decimal o float. Bueno, eso lo va a definir JavaScript internamente. Entonces vamos a ver cómo lo manifiesta con console.log y voy a poner la edad. Vamos a ver por acá. Corremos el código, pero antes de correr no se olviden, tenemos que grabar. Ahora sí, ejecutamos y pueden ver que se muestra Grover y la edad de 34. Entonces de esta forma está definiendo los tipos de datos que nosotros vamos a crear. Vamos con el siguiente tipo, ¿no? Que es el tipo booleans. Vamos a decir tiene trabajo, vamos a decir. En este caso le voy a decir true, ¿no? Entonces automáticamente pueden ver cómo al poner true cambia de color, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una palabra reservada dentro del lenguaje. Y al ser una palabra reservada dentro del lenguaje, pues en este caso Visual Studio Code la detecta y la toma como un valor que es parte del lenguaje. ¿Ok? Entonces dice true. Entonces vamos a imprimir también esto. Console.log. Vamos a poner tiene trabajo. Grabamos, ejecutamos esto. Y pueden ver cómo se imprime Grover 34 y true, porque esto fue true, ¿no? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, por false. Supongamos que no tiene trabajo. Y pueden ver que se visualiza ahora el valor de falso. Cuando tenemos una variable indefinida, ¿no? Por ejemplo, var, voy a definir, por ejemplo, no sé, trabajo. O vamos a decir, por ejemplo, puesto de trabajo. Puestos de trabajo, solamente la estoy declarando, console.log y vamos a poner acá puesto de trabajo. Bien, vamos a ver qué se visualiza y pueden ver que me dice que esta variable puesto de trabajo está indefinida. ¿Por qué? Porque solo la he creado, pero no tienen asignado ningún valor. Por lo tanto, JavaScript no la puede definir. No sabe de qué tipo es y no tiene valor además. Por lo tanto, no la puede mostrar. A mí me sale este valor de tipo de datos. ¿No? Vamos a cambiar, por ejemplo, tiene trabajo es igual a nulo. ¿Ok? Pero fíjense bien, aquí ya no necesito utilizar la palabra var. ¿Por qué? Porque ya he declarado esta variable en la parte superior. Lo que estoy haciendo acá es reasignarle un nuevo valor a esta variable que ya está creada. Esta variable está alojada en la memoria y por lo tanto el compilador la ubica de esta forma. Y no es necesario volver a crear otra variable, ¿no? O utilizar otra var, porque si yo haría esto, es como si fuera otra variable separada a la anterior. ¿Ok? No tiene nada que ver. Lo que voy a hacer es reasignarle un nuevo valor a la anterior. Voy a crear nuevamente acá console.log y vamos a poner tiene trabajo. Vamos a ver qué nos visualiza, ¿no? Y pueden ver Grover 34 false, variable indefinida y el tipo de dato nulo que hemos definido hace un momento. Entonces, de esta forma hemos creado variables, hemos utilizado los tipos de datos que tiene JavaScript, ¿no? Y cómo se utilizan. Nos vemos en la siguiente lección, donde vamos a ver algunas reglas que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con variables.